manejada o administrado por el ICS en ese momento, que hoy es Colpensiones, convertido en Colpensiones hoy, y otros, y régimen de ahorro individual con solidaridad raíz, que los manejan los fondos privados de pensiones, las administradoras de los fondos privados de pensiones. ¿Por qué aquí se dice que otros? Porque en ese momento el régimen de prima media lo administraban más de 1000 entidades de seguridad social en pensiones. Hoy día son 5. Hoy está Colpensiones, hoy está el dúo de la UGPP y FOPEP. Hoy día está CASDAC, el fondo de pensionados de los aviadores. Hoy día está el fondo de previsión de Antioquia y el FONPEP. Y el FONSET, exactamente. El FONSET es el fondo a nivel del distrito. Son 5 los que manejan el régimen de prima media. Del resto de esos 1000 y pico de entidades de aseguramiento en el tema pensional ya no existen. Gustavo, perdón, entonces, ¿qué pasó con la caja, por ejemplo, con la caja de pensión de la Universidad Nacional, que pagaba las pensiones a los profesores? Esas pensiones las pasaron a dónde? Ese cuento lo sabe muy bien nuestro amigo Hugo Silva, pero creo que ellos lo que hicieron fue, le daban la parte, o sea, calculaban el pasivo pensional de los profesores de la Nacional y esa plata se la trasladaban a Colpensiones. Eso es lo que han hecho muchas entidades, calcular el pasivo pensional de las personas que son pensionados a la fecha, digamos, si se hace corte a diciembre del 2010, hacen el corte, calculan cuántos pensionados hay, cuál es el pasivo pensional, es decir, cuánto le tienen que pagar mientras ellos vivan y los sobrevivientes vivan, y esa plata de ese cálculo actuarial, es decir, de todos los pensionados de la Universidad Nacional, se lo entregan a Colpensiones y le dice: de aquí en adelante usted encárguese de pagar las pensiones de los pensionados de los profesores de la Nacional. Eso sería la conmutación pensional. Algo así. Es trasladarle el valor del pasivo pensional a Colpensiones para que Colpensiones sea el único que pague, ¿no? Y en algunas entidades, las cajas de previsión, se le han trasladado esa plata al FOPEP, que es el que paga las pensiones a nivel nacional, los que pagan los de la caja agraria, los que pagan ferroviarios, sí tienen un fondo propio, ¿no? Fondo de pasivo pensional de ferrocarriles. Por eso no les cobran la salud. Exacto. Pero los puertos terminales marítimos sí pasaron a FOPEP. La gran mayoría de entidades con puertos, muchas entidades son pagadas por FOPEP. La mayoría de lo que eran entidades de tipo nacional son pagadas por FOPEP. Y las de entidades de tipo territorial, pues las sigue asumiendo cada gobernación, porque hay que decirlo así, digamos la gobernación de Cundinamarca, pues Jorge lo sabe muy bien, sigue pagando las pensiones de Cundinamarca. Y por eso es que se crea la ley 549 en el año 98, que creó el FONPEP, porque hay dos entidades que se parecen en su nombre, pero que son diferentes: Fondo de Pensiones Nacionales, FOPEP, y Fondo de Pensiones Territoriales, FONPEP, con terminado en T. Ahora vamos a ver cuánta plata tienen y de dónde sacan la plata para fondear los pasivos pensionales de las entidades territoriales. Lo único cierto, y me adelanto a eso, es que a este momento hay muchas entidades territoriales que no han podido calcular el pasivo pensional. Y así lo dice el FONPEP. Porque vale mucho el estudio actuarial, no lo pueden pagar. Porque no tienen la gente preparada para hacer el estudio actuarial. Porque yo diría, un municipio que tiene, ¿qué?, 80 empleados, ¿por qué no va a hacer un cálculo del pasivo pensional? Sí lo puede hacer, lo que pasa es que pues, no tienen por eso es que el ministerio tiene una oficina de apoyo a todas estas entidades territoriales para tratar de ayudarles a liquidar este pasivo pensional. Allá hay una doctora que es muy conocida a nivel territorial, la doctora Diana Uribe, creo que llama, que ella es la jefe, la directora de esa área que se encarga de apoyar a las entidades territoriales para lo que es el cálculo del pasivo pensional, porque sabiéndose el pasivo pensional, el FONPEP puede dar los recursos para cubrir ese pasivo hacia el futuro.
y la idea es que el FOMPES seguramente de aquí a 2 o 3 años va a tener totalmente cubierto el pasivo pensional de las entidades territoriales, que hoy día, según las cifras que tenemos aquí el año de diciembre del 2014, porque no volvieron a aparecer en el ministerio tan bien presentadas como existían en la época, estaba fondeado más o menos en un 50% el pasivo pensional. Bueno, ¿qué más estableció la ley 100? Aumento de cotización a 13.5, 75% a cargo del empleador y 25% a cargo del empleado. Esto se aprobó a partir del año 96. Como les decía anteriormente, antes, por allá en el año 92, la tasa de cotización había aumentado del 6 al 8%, y con la ley 100 aumenta del 8 al 13.5%. A partir de ese momento se distribuye la carga de esa contribución en el 3/4 partes, a cargo del patrono o empleador, y 1/4 parte a cargo del empleado, que se mantiene, ¿no? Porque hoy día se paga el 16%, 4% a cargo del empleado y 12% a cargo del patrono. Igualmente se determina el aumento de la pensión, pero a partir del año 2014. Es decir, que la ley 100 siguió durante casi 20 años con edad de 60 años hombres y 57 mujeres como requisito para pensión. Solamente es a partir del 1 de enero de 2014 que se incrementa, y se incrementó efectivamente, la edad de pensión de 62 a 50, de 60 a 62 hombres y de 55 a 57 mujeres. Y en cuanto a las semanas de cotización, se siguió con lo que tenía antes el Seguro Social, de pedir solamente 1000 semanas en cualquier tiempo. Es decir, eliminó la posibilidad de pensionarse con 500 semanas, ¿sí? Que era lo que antes tenía el Seguro Social. La tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo, en el caso de la ley 100, se estableció en el 65% la básica, y por cada 50 semanas adicionales hasta las 1200 se incrementaba en 2%. Es decir, aquí 50 semanas en 200 hay 4 veces, ¿cierto? 4 por 2, 8. 8 más 65, llevamos 73, ¿cierto? 73%. Y por cada 50 semanas adicionales entre las 1000 y las 1400, que era el máximo, se incrementaba el 3%. Es decir, aquí hay otra vez 4 veces 50, 4 por 3, 12, 12 más 73, había una pensión máxima del 85% según la ley 100. Eso fue hasta la ley 100, porque las condiciones volvieron a cambiar, lo vamos a ver ya, en la ley 797 del 2003. Todos los trabajadores deben aportar alguno de los dos regímenes, se deben eliminar las cajas de previsión otorgantes de pensiones. Y había, muestra a ver si más adelante se dice, repetimos lo mismo, no, esa hacia al revés, esa. Ahí. Afiliación voluntaria a cualquier régimen, y se permitía el cambio de régimen cada 3 años. Ahora es cada 5 años, ¿no? Yo puedo estar en Colpensiones, afiliarme hoy, y hasta dentro de 5 años tengo la posibilidad de volver a régimen de ahorro individual, o al revés. No importa la edad. No era así. Sí importa la edad, porque el cambio se puede hacer solamente hasta antes de entrar en los 10 últimos años en relación con la edad de pensión. Es decir, la mujer puede cambiar de régimen hasta los 47 años, y el hombre hasta los 52, de ahí en adelante se fregó. O tiene régimen de transición y se pudo regresar, o se fregó. Entonces, por eso es lo que decíamos esta mañana, es importante que personas sepan realmente cuáles son las condiciones. La semana anterior hablaba con profesores de la Universidad Militar y decíamos que pues esta charla es urgente hacerla ya, y seguramente la vamos a hacer este semestre, ¿no? Esta ya se hizo en el primer semestre en Cajicá, y hubo mucha gente que le sirvió. Yo lo hice en el colegio de mis hijos, en el Abraham Lincoln, y hubo mucha gente que se pudo pasar antes de... Había una señora, o hay una señora, Miss Lili se llama ella,
Estaba a punto. que estaba a punto de cumplir los 47 años y se dio cuenta del error y lo logramos hacer faltándole como 15 días por fin, porque eso sí, los fondos privados de pensiones, los administradores le ponen a uno todo tipo de trabajo, que mire que le hace falta esto, que tiene que mandar, o sea, enredan a la persona con tal de que lo hagan pasar de los 47 años, en el caso de esta señora. Por eso es que yo lo que le digo a los muchachos es, de una vez estén en el régimen que debe estar, para que después no tenga que ponerse a pensar de que tienen que cambiarse, ¿no? Métase por pensiones, ayude al Estado a pagar las pensiones, que después los trabajadores, la famosa solidaridad intergeneracional, que después los trabajadores del futuro son los que le van a pagar las pensiones a ellos. Bueno, esto también es de la ley 100 que cambió con la ley 797, afiliación obligatoria para trabajadores dependientes y voluntaria para independientes. Cambió con la ley 797, ¿por qué? Porque también se volvió obligatoria para los trabajadores independientes. Creación de un fondo de solidaridad pensional, aporte de empleados y gobierno. Luego vamos a decir en qué consiste este fondo de solidaridad, que tiene dos cuentas, de solidaridad y de subsistencia, y vamos a mirar para qué sirve cada cuenta. Sin embargo, se reconoce el régimen de transición hasta el 2014, siempre y cuando a abril 1 del 94 los hombres tengan 40 años cumplidos, las mujeres 35 años, o 15 años o más de cotización a abril 1 del 94, fecha de entrada en vigencia de la ley, o entre esta fecha, es decir, entre abril 1 del 94 y junio 30 del 95, según lo haya dispuesto cada gobernador o alcalde. Y esto es muy importante, ¿por qué? Pero están exigiendo las dos, ya no. Una, las dos. La mayoría exigen las dos, ya no. Pero la norma es la siguiente, Marlene. Si yo, digamos, o si Marlene está en el municipio, cotizando en el municipio de Facatativá, y el alcalde de la época dijo, el sistema de la ley 100 entra a partir del 1 de abril del 95, el régimen de transición se cuenta es al 1 de abril del 95, a nivel territorial, porque a nivel nacional si todos entraron fue el 1 de abril del 94. Y eso da la posibilidad de tener ya no las 15 años al 1 de abril del 94, sino que puede tener 15 años un año después, es decir, es una gavela para la persona. Entonces, cuando es del ente territorial, hay que recomendarle a las personas que se averigüen muy bien cuándo entró su departamento o su municipio al sistema de la ley 100, porque esa es la fecha para efectos del corte del régimen de transición. Entonces, es importante por eso. Se creó también el mecanismo de bonos pensionales, que vamos a explicar ahora, creación del Fondo de Garantía de Pensión Mínima, que también lo vamos a explicar, existencia de aportes voluntarios para pensión. ¿Eso qué quiere decir? Que si una persona gana 20 millones de pesos y quiere ahorrar 2 millones anuales, voluntariamente lo puede hacer. Lo que pasa es que no lo puede hacer en el régimen de prima media, únicamente en el régimen de ahorro individual, en los fondos privados de pensiones. Pero la persona que tiene esto tiene la ventaja de que ese aporte es exento para efectos de declaración de renta, del pago de impuestos, que tiene también su gavela. Lo que pasa es que no puede retirar esta plata sino pasados 5 años después de que hace el aporte. Pero lo ideal es que realmente sea un aporte voluntario para aumentar su pensión. La desventaja es que solamente opera en el régimen de ahorro individual. Las modalidades de pensión, vejez, invalidez y muerte, en régimen de ahorro individual, se hacen bajo 3 diferentes esquemas. Renta vitalicia inmediata, retiro programado y retiro programado con renta vitalicia diferida. Es decir, yo diría que son estas dos: renta vitalicia inmediata y retiro programado con renta vitalicia diferida. ¿Qué quiere decir? Que la persona se pensiona bajo el régimen de ahorro individual. Se puede pensionar inclusive antes de cumplir la edad de pensión, porque ellos pueden pensionar siempre y cuando tengan el 110% para pagar la pensión mínima, con relación a la pensión mínima. Entonces, ¿qué pasa?
Digamos, una persona tiene 800 millones de pesos. ¿Qué puede hacer? Puede ir al fondo privado de pensiones y decir, yo voy a pensionarme con renta vitalicia inmediata, es decir, los 800 millones se los van a prorratear por todo el tiempo que supuestamente va a durar vivo y va a durar viva la cónyuge y los hijos, y le dicen, usted tiene derecho a 2 millones de pesos, por decir algo, de pensión. Eso es renta vitalicia inmediata porque no le va a cambiar y en forma vitalicia le van a entregar esos 2 millones de pesos. Aquí también hay la obligación en los fondos privados de pensiones de hacer el reajuste anual de pensión de acuerdo con la inflación. O sea, ya esté en el régimen de prima media, ya esté en el régimen de ahorro individual, el reajuste de pensión anual se hace en todo caso con todo tipo de pensión. ¿En qué consiste este otro? Retiro programado con renta vitalicia diferida. La persona dice, yo tengo 800 millones de pesos, pero tengo un buen nivel de ingresos, tengo mis casas de renta, tengo mi finca. Yo no quiero una pensión de 2 millones de pesos, yo con 1 millón de pesos tengo. Entonces, ¿qué pasa? Que va y negocia con el fondo privado que durante 2 o 4 años le den a él los 400 millones de pesos y que los otros 400 se lo conviertan en renta vitalicia diferida. Es decir, que durante el resto de su vida vaya a ganar 2 salarios mínimos, pero en los primeros años le dan a él los 400 millones de pesos, digamos cada mes le dan ¿qué? 10 millones de pesos, ¿sí? Esa es una posibilidad que solamente tiene el régimen de ahorro individual. En estos días me llegó una consulta de una señora que es empleada del Abraham Lincoln, del colegio de mis hijos, y era lo siguiente, ella decía, mire, yo estaba con retiro programado y me estaban dando, pues no me dijo cuánta plata, pero resulta que me mandan una carta y me dicen, no, que ya me pasan a renta vitalicia inmediata y que entonces me van a pagar, que ya contrataron con una compañía de seguros, porque los que pagan las pensiones en los fondos privados no son los fondos privados, sino las compañías de seguros, que ya habían contratado con una compañía de seguros el pago de la renta vitalicia inmediata y que le iban a pagar 1.533.000 pesos, me acuerdo yo de la cifra. Entonces ella se puso a pelear con el fondo privado a decir que no, que ella no aceptaba eso porque ella había pedido el retiro programado. Entonces, después de que me mandó la historia, le contesté lo siguiente, le dije, mire, usted tiene la posibilidad de seguir pagando, de seguir peleando, perdón, con el fondo privado, pero no le van a pagar la pensión. Y otra cosa es que mire a ver si le sirve más una pensión de salario mínimo o la pensión de 1.533.000 que le están ofreciendo. Yo realmente aceptaría de una vez una renta vitalicia inmediata. Sí. Porque es que ganarse 1.533.000 pesos tampoco es que sea la panacea del mundo, ¿sí? Y si sigue ella sacando los 3 o los 5 millones de pesos cada mes, pues lógicamente ahí sí le van a pagar ese salario mínimo de 689.000 pesos, ¿sí? Entonces me entendió y me dijo que sí, que iba a bajar las cosas así. Yo creo que es mejor. Ahora, si una persona tiene, como Nicanor Restrepo, me imagino yo cuando salió pensionado, derecho a una pensión de 20 millones de pesos, pues uno dice, y el tipo está lleno de plata, uno dice, ¿para qué 20 millones de pesos de pensión? Pues negocie que durante los 3 primeros años le entreguen los 5.000 millones de pesos y se queda con una pensión de 10 millones, que con eso después vive, ¿no? En ese caso sí se utilizaría retiro programado con renta vitalicia diferida. Pero mientras las pensiones sean bajas, yo creo que la mejor opción es renta vitalicia inmediata. Lo otro, y esto sí que le está doliendo al gobierno, es que el Estado responderá por los pagos a los pensionados del ICS en caso de que se acaben sus reservas. Ustedes saben muy bien que las reservas del ICS le duraron hasta el año 2003 y a partir del año 2004 al Estado le ha tocado sacar de su presupuesto nacional para pagar las pensiones del ICS. Eso no quiere decir que el ICS no reciba aportes. Más o menos los aportantes al ICS, aportantes efectivos, están algo así como 2 millones de personas, de colombianos.
pero lo que reciben como aporte no es suficiente para pagar la pensión de los pensionados, la mesada, perdón, pagar la mesada de los pensionados actuales. Entonces, hasta acá vamos a hacer un pequeño receso para efectos de la grabación. Perdón.